Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. El Evangelio restaurado de Jesucristo nos enseña muchos principios importantes, principios que el tiempo ha ido ocultando o tergiversando, principios que son fundamentales para entender y para enfrentar nuestra vida en esta tierra. Uno de estos principios que se había eliminado y que tantos problemas ha creado en la historia de la humanidad es la creencia de que Dios creó de la nada a los hombres y a las mujeres que vienen a este mundo. Es decir, que antes de venir a este mundo no éramos nada. Y eso ha creado un grave problema de identidad en la humanidad, como vemos al estudiar la historia del pensamiento humano. Un gran problema de desconexión entre Dios y el hombre y también entre los hombres. El cristianismo colocaba a nuestra espalda la nada. Y las religiones orientales colocaban la nada del nirvana delante de nosotros. Como digo, en los capítulos de esta lección aprendemos varias cosas. Entre ellas, que el hombre vivió con Dios en un mundo preterrenal y que hay una relación fundamental entre la vida preterrenal y la vida terrenal. Durante el tiempo que pasamos en ese mundo preterrenal, nos enseñan que tuvimos albedrío. Y ese albedrío nos permitió tomar decisiones que nos ayudaron a desarrollarnos y a prepararnos para la vida terrenal. Una vez que venimos a este mundo, tenemos más oportunidades de ejercer el albedrío y de seguir desarrollándonos, si decidimos obedecer los mandamientos de Dios. Las enseñanzas de Alma en estos capítulos al pueblo de Amonía nos informan de algo muy importante para ayudarnos a tomar esa decisión de obedecer los mandamientos en este mundo. Dijo Alma que Dios primero nos explicó el plan de salvación y después nos dio los mandamientos. Eso lo vimos en Alma en el capítulo 12. ¿Por qué era importante que se hiciera en ese orden? Primero explicar el plan y después los mandamientos. Pues porque de esa manera ya podíamos entender el propósito de la ley de Dios y se eliminaba cualquier excusa para desobedecer los mandamientos. De esta manera, la vida en este mundo se hacía más fácil de entender, más gratificante, más llevadera y más provechosa, a pesar de las dificultades que enfrentamos en ella. Es como el alumno a quien se le explica el plan de estudios para que entienda por qué debe cursar ciertas asignaturas
que son difíciles de aprender y también de aprobar. En el capítulo 13 de Alma hay una relación causa-efecto entre la vida preterrenal y la vida terrenal. Entender la conexión que hay entre la vida terrenal y la vida preterrenal es fundamental si queremos aprovechar nuestra existencia eterna. Eso es lo que podemos ver al estudiar Alma, el capítulo 13, versículos 3 al 5, donde aprendemos que nuestra fe y buenas obras en el mundo preterrenal nos prepararon para venir a este mundo. Y con esa preparación podemos ayudar más eficazmente a nuestro Padre Celestial a llevar a cabo su plan de salvación para nosotros y para todos sus hijos. Alma explica la manera en que esto se llevó a cabo con las siguientes palabras: habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. Y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios, para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también entren en su reposo. Este versículo es muy importante, estos versículos, pero está redactado, en mi opinión, de forma confusa. Digo yo que quizá es porque ha conservado la estructura jeroglífica del egipcio reformado del que viene. Así que, restaurando el texto, leeríamos lo siguiente: Dios, que todo lo sabe, lo pasado, lo presente y lo futuro, preparó y llamó desde el principio a un santo llamamiento a aquellos que, habiéndoseles permitido escoger entre el bien y el mal, escogieron el bien y tuvieron una fe excepcional y buenas obras. Y los ordenó al sumo sacerdocio del santo orden de Dios para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también ellos entren en su reposo. Y después de estudiar este versículo, surgiría una pregunta: ¿cuándo se llevó a cabo este santo llamamiento para servir en este mundo? Nos enseñan que fue en el concilio de los cielos donde nos prepararon, nos llamaron y nos dieron la autoridad necesaria para servir en esta vida. Así lo explicó José Smith, que dijo: a todo hombre que recibe el llamamiento de ejercer su ministerio en esta tierra, se le ordenó para ese propósito en el gran concilio celestial, antes de que este mundo existiera. Y esto que dice José Smith, y que nos comentaba Alma en su propio versículo, se aplica también a las mujeres que participan junto a los hombres en el mismo plan y con el mismo sacerdocio. ¿Cómo anhelo que comprendan que la restauración del sacerdocio es tan relevante para ustedes como mujeres, como lo es para cualquier hombre? Debido a que el sacerdocio de Melquisedec ha sido restaurado, tanto las mujeres como los hombres que guardan sus convenios tienen acceso a todas las bendiciones espirituales de la Iglesia. O podríamos decir, a todos los tesoros espirituales que el Señor tiene para sus hijos.
toda mujer y todo hombre que hace convenios con Dios y los guarda, y que participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio, tiene acceso directo al poder de Dios. Así que las invito a estudiar con espíritu de oración la sección 25 de Doctrina y Convenios y descubrir lo que el Espíritu Santo les enseñará a ustedes. Su esfuerzo espiritual y personal les brindará alegría a medida que obtengan, entiendan y utilicen el poder con el que han sido investidas. Si han sido investidas, pero actualmente no están casadas con un hombre que posea el sacerdocio y alguien les dice: lamento que no tenga el sacerdocio en su hogar, por favor comprendan que esa declaración es incorrecta. Es posible que en su hogar no haya un poseedor del sacerdocio, pero ustedes han hecho convenios sagrados con Dios en su templo. De esos convenios fluye sobre ustedes una investidura del poder del sacerdocio del Señor. Conforme aumente su comprensión y ejerzan fe en el Señor y en el poder de su sacerdocio, aumentará su capacidad para recurrir a ese tesoro espiritual que el Señor ha puesto al alcance de ustedes. Estimadas hermanas, aunque a ellas no se les ordene a ningún oficio, porque, como enseña el presidente Dallin H. Oaks, el sacerdocio es más que el oficio. Y para no confundir la preordenación con posibles sentimientos de superioridad que tanta confusión ha traído a la Iglesia en tiempos ya pasados, afortunadamente, el elder Maxwell dijo en 1986: la verdad de la vida premortal no abre paso a la pasividad. El haber sido escogidos allí y entonces no significa en modo alguno que podamos ser indiferentes aquí y ahora. Ya sea la preordenación del hombre o la predestinación de la mujer, aquellos que son llamados y preparados deben ahora probar que son escogidos y fieles. Si alguien piensa que fue uno de los nobles y grandes, como leemos en el libro de Abraham, en la vida preterrenal, solo porque en este mundo haya nacido en un país, en una raza, en una familia, en una cultura, etc., tratando de establecer una relación causa-efecto entre las circunstancias del nacimiento en este mundo y los méritos obtenidos en el otro, debe evaluar un poco sus conclusiones antes de perder esos posibles méritos supuestamente heredados. Porque yo creo que no podemos venir a la vida terrenal a cobrar la pensión de jubilación por los años trabajados en el mundo preterrenal, pensando que ya está todo hecho, porque hay mucho que hacer todavía y mucho que demostrar en este mundo. Y supongo que por esa razón Alma nos enseña que para confirmar esa supuesta preordenación recibida en el mundo preterrenal, antes tenemos que santificarnos en este mundo terrenal por medio del Espíritu Santo, siendo puros y sin mancha ante Dios, hasta tal punto que veamos el pecado con repugnancia, y sólo así se confirmará la misión que venimos a cumplir a este mundo. Aunque mi consejo sería que, y yo creo que nunca mejor dicho, corriéramos un tupido velo sobre los méritos pasados y que trabajemos como si nuestra salvación dependiera exclusivamente de nuestros méritos presentes. Por eso el capítulo 13 termina con la amonestación de Alma diciendo a todos sin excepción: ahora es el momento de arrepentirse, porque el día de la salvación se acerca. Desechad vuestros pecados, añade Alma,
y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento. Él nos invita a vivir de tal manera que tengamos la esperanza de entrar en el reposo de Dios y recibir la vida eterna. Es por tanto una petición a confirmar o hacer efectivo aquel llamamiento y elección que recibimos en la vida preterrenal y no frustrarlo en este mundo. Todo esto muy interesante de analizar y meditar. Eso en el capítulo 13. En el capítulo 14, Alma nos hace testigos de una escena horrible. No! Why should we listen to these men? Amulek has lied to us. These men have rebelled against our law. Yes! And also against our Los lawyers. que estaban en contra de Alma y Amulek y de su predicación reunieron a todos los que se habían convertido a sus enseñanzas Spotless before God! Do you believe the words Padres, of the so-called prophet? madres e hijos, y los quemaron vivos. You dare challenge my authority? Behold, I am guilty, and these men are spotless These before men God. are blasphemers. Away with them. Take these men away. Take them out of my court. Familias enteras ardiendo junto con sus escrituras. Cast them in! Amulek no pudo soportarlo. How can we witness this awful scene? Let us stretch forth our hands and exercise the power of God which is in us, and save them from the flames. La respuesta de Alma fue sorprendente. The Spirit constraineth me that I must not stretch forth mine hand. The Lord receiveth them up unto himself in glory. He doth suffer that they may do this. But the judgments which he shall exercise upon them in his wrath may be just. Esta experiencia es más importante de lo que parece y ayuda a responder muchas preguntas que nos hacemos cuando enfrentamos las tragedias, la injusticia y la muerte en este mundo. Podríamos decir que hay dos maneras diferentes o dos perspectivas diferentes de ver la vida y la muerte, la de Amulek y la de Alma. Amulek, cuando estaba mirando aquella tragedia, estaba viendo personas sufriendo y muriendo. Por su parte, Alma estaba viendo otra cosa diferente. Con la ayuda del Espíritu de Dios estaba viendo personas entrando en el cielo y a Dios recibiéndolos en su gloria. Todos tenemos seres queridos a ambos lados del velo. Y de lo que se trata es de que cuando muera un ser querido en este mundo, nos esforcemos por colocarnos en el lugar de los que están al otro lado, recibiendo con gozo al que ha salido de este mundo y ha vuelto al otro. Cambiar la perspectiva de Amulek por la de Alma es el desafío. Y no ver el cuerpo que ha muerto, que se queda solo en el cementerio y que se ha perdido para nosotros, sino el espíritu del que ha fallecido, que sigue vivo
y está acompañado de Dios y de los demás parientes. Ese es el desafío y esa es la enseñanza de esta escena horrorosa que nos puede ayudar a vencer muchas angustias en este mundo, especialmente cuando somos testigos de la muerte de nuestros seres queridos. Perhaps they will burn us also. Be it according to the will of the Lord. But behold, our work is not finished. Therefore they burn us not. After what ye have seen, will ye preach again unto this people? Ye see that ye had not power to save those who had been cast into the fire. Neither has God saved them because they were of thy faith. What say ye for yourselves? Cast them into prison. Hemos visto que aquellos que aceptaron el mensaje de Alma y Amulek sufrieron una muerte horrorosa como resultado de su conversión. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué sufren los buenos? Esto no es fácil de entender. Se trata de preservar el albedrío para que el plan de salvación se cumpla. Muchos se quejan y utilizan esta perspectiva limitada como razón para la incredulidad, exclamando: si hubiera un Dios en el cielo, no permitiría ni tanta injusticia ni tanto sufrimiento. Ye stand again and judge this people and condemn our law. If ye have the power of God, deliver yourselves from these bands. Then we will believe that the Lord will destroy this people according to your words. Pero es precisamente lo contrario. Es porque hay un Dios en el cielo y es porque la vida sigue su curso sin interferencias lo que hace posible la presencia de Dios. Es fundamental que se lleve a cabo esta vida sin que nadie entorpezca su desarrollo y de esa manera se cumpla el propósito de nuestra existencia. Cuando la perspectiva limitada de Amulek me invade a mí, por ejemplo, y supera mi capacidad de aguante, exclamo, como quizá muchos otros: si yo fuera Dios, esto se terminaba, porque me los cargaba a todos y se acabaría el problema. Pero menos mal que no soy Dios, porque con esa actitud me habría cargado, por ejemplo, a Alma, hijo, a los hijos del rey Mosía, a Pablo, a Cedrón y a tantos hombres y mujeres que forman parte del plan de salvación. Y habría acabado incluso con los principios que aprendemos en el capítulo 13 sobre la preordenación, con gran pérdida para todos los que se beneficiaron del trabajo de todos ellos, después de arrepentirse y cambiar. Porque eso era precisamente lo que quería hacer Lucifer, no permitir que nadie hiciera nada, ni bueno ni malo. Pero eso no significa que Dios sea indiferente ante la maldad, y que la misericordia se imponga sobre la justicia, cuando
la iniquidad sobrepasa el límite permitido, como leemos que ocurrió, por ejemplo, con los culpables de estas iniquidades de que estamos hablando. How long shall we suffer these great afflictions, O Lord? O Lord, give us strength according to our faith which is in Christ, even unto deliverance. Y en el capítulo 16 leemos que los lamanitas se encargarían de destruir la ciudad de Amonía cuando su maldad llegó al colmo. Dios actúa, pero a su tiempo, y sin interferir en el plan de salvación que hace que esta vida cumpla su propósito. Esto se confirma precisamente en lo que aprendemos en el capítulo 15 sobre Cedrón. I thought you had been slain because of my iniquity. Forgive me. Heal me. Believest thou in the power of Christ unto salvation? Yea. I believe all the words that thou hast taught. If thou believest in the redemption of Christ, thou canst be healed. I believe. O Lord our God, have mercy on this man and heal him according to his faith which is in Christ. Ezra, I baptize thee, having authority from the Almighty God. Por tanto, y como conclusión, podríamos decir, como si fuera un compromiso personal, lo siguiente: dejemos a Dios gestionar el plan de salvación, porque la confusión surge cuando los hombres quieren sustituir a Dios cambiando el plan de misericordia y salvación por un plan de castigos y condenación. Hagamos pues nuestra parte y dejemos a Dios y a los demás hacer la suya.